No se inquieten por nada. Alégrense, alégrense. Usted puede ganar la guerra contra la preocupación. Podemos decir adiós a la ansiedad, despedirnos de la inquietud. Dios quiere escribir un capítulo nuevo en el libro de su biografía. Un capítulo lleno de paz, lleno de esperanza. Esto es lo que Dios nos ofrece. Y podemos aprender cómo dejar la ansiedad por un lado, por medio de unos versículos escritos por Pablo en el libro de Filipenses. Y el reto que quiero ponerles a ustedes, debemos memorizar estos versículos durante la serie de sermones. Ustedes ya recibieron esta pequeña tarjeta que puede ir junto a sus llaves. Estas son las llaves del carro, de la casa. Esta es la llave del cielo. Entonces, les invitamos que todos memorizan, por favor, este versículo. Vamos a leerlo todos juntos al mismo tiempo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Versículos para memorizar durante esta serie de lecciones. No se inquieten por nada. Nos han enseñado que la vida cristiana debe ser una vida de paz y tranquilidad. Pero cuando vienen las angustias, las preocupaciones, sentimos culpables pensando, no debo sentirme así. Y al sentirnos culpables, sentimos más inquietud. Y al sentir más inquietud, volvamos a sentirnos más culpables. Estamos en una espiral descendente. ¿Y cómo podemos salir? La verdad es que la ansiedad no es un pecado. Vimos en la meditación de la Santa Cena que hasta Cristo tuvo sus momentos de inquietud. Pero la inquietud no debe dominar nuestras vidas. Hay manera de enfrentar la inquietud que viene encima de nosotros. Y vamos a ver por medio de examinar este versículo de Filipenses cómo podemos salir de la ansiedad, de la inquietud. Quisiera regresar a ver el contexto exacto de este versículo de Filipenses. Vamos a regresar unos 2000 años. Ahí vamos a ver a Pablo sentado en un cuarto al lado de un soldado romano, porque él está preso por su fe en Jesucristo. Ya no puede salir a predicar como hizo antes. Y Pablo, sentado ahí, está medio agachado, un poco doblado, porque su espalda ha sufrido bastantes golpes. Pablo en este tiempo tenía sus 62 años. Más de la mitad de su vida él había viajado por todos lados del Imperio Romano, predicando la palabra de Dios, estableciendo iglesias en muchas ciudades y muchos pueblos. Pero ahora, un poco doblado por el dolor, tiene sus 62 años,
pero se ve como que tuviera 82. 5 veces había sufrido los 39 azotes de su propio pueblo, los judíos. 3 veces recibió golpes con varas, castigo del gobierno romano, que era injusto castigar así un ciudadano romano como era Pablo. Pero de todo modo, 3 veces lo golpearon. 3 veces náufrago en alta mar. A veces sin suficiente de comer, sin suficiente vestirse. Y lo que le preocupó más que todo, lo que le pesaba, su preocupación por las iglesias. Y especialmente en momentos así cuando no pudo salir. No estuvo en una cárcel, pero estuvo en una casa de donde no podía salir porque tenía un soldado romano a su lado. Y durante ese tiempo, todo lo que pudo hacer, recibir unas pequeñas visitas, escribir unas pequeñas cartas. Pero en esta situación, escribió el libro de Filipenses. Y quisiera aclarar por medio de las visitas a Pablo, en qué circunstancias se encontraba Pablo en este tiempo. La primera visita que recibió fue la visita de Onésimo, un esclavo huyendo de su amo. Onésimo salió de la ciudad de Colosas, 1800 kilómetros, 800 millas entre Colosas y la ciudad de Roma. Al llegar a Roma se convirtió, llegó a ser cristiano y por algún motivo llegó ahí con Pablo y llegó a ser un buen amigo de Pablo, no solamente amigo, pero ayudante. Le ayudó a Pablo en muchas maneras. Pero lo extraño de la historia es que Pablo había conocido a su amo ahí en la ciudad de Colosas. Él conoció a su amo que se llamaba Filemón. Y Pablo le dijo a Onésimo, quisiera que te quedaras aquí conmigo, me estás ayudando. Pero ese no es justo, no es correcto. Tú tienes que regresar con tu amo Filemón y pedirle perdón. Y para abrirle camino, Pablo escribió una carta de un solo capítulo, que es el libro que tenemos en el Nuevo Testamento, el libro de Filemón. Y Pablo, hablando de Onésimo, escribiendo a Filemón, comparta estas palabras. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo, hablando de Onésimo, recíbelo como a mí mismo. Y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, abriéndole camino para que pudiera regresar, sabiendo que el dueño, su amo, tenía derecho a matarle, según la ley romana. Pero Pablo tuvo que despedirse de su buen ayudante. Unos pocos días después llegó otra visita. Un creyente del mismo pueblo de Colosas. Se llamaba Tíquico. Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas, pero había mandado a Tíquico, quien era compañero durante su segundo y tercero viaje misionero, era compañero trabajador al lado de Pablo. Entonces, Tíquico llegó a Roma para visitar a Pablo, pero trae malas noticias.
le dice que ahí en la congregación de Colosas hay problemas y dificultades. Hay doctrinas falsas infiltrando a la iglesia. Y Pablo decidió escribir una carta para tratar de enderezar a esta congregación. Es la carta de Colosenses. Y tuvo que despedirse de Tíquico, porque Tíquico llevó la carta a la congregación de Colosas. Y Pablo y Tíquico habían trabajado lado a lado por años. Llegó de visita y adiós, Tíquico, que Dios te bendiga. Y durante estos días también llegó Epafrodito de la ciudad de Filipos. Y Pablo tenía tantos buenos recuerdos de su tiempo en esta ciudad, porque por medio de una visión él llegó a la ciudad de Filipos, convirtió a Lidia, una judía, y no solamente a ella, sino a los de su casa. Y después, cuando salió de la cárcel por un milagro de Dios, convirtió al carcelero y los de su casa, y este fue el principio, el inicio de la iglesia ahí de Filipos. Tantos buenos recuerdos. Y ahora llega este Epafrodito, y no solamente con noticias, pero con dinero. Los buenos, amados hermanos de Filipos le habían mandado ayuda económica para Pablo. Y Pablo, hablando de esta ayuda económica, dice que fue como una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y yo creo que Pablo también lo aceptó con agrado, porque tenía necesidad. Tantos buenos recuerdos, tanta buena noticia. Pero en este tiempo se enfermó Epafrodito y estuvo a punto de morir. Pero Dios lo curó. Y tuvo que escuchar también las noticias de que había problemas en la congregación de Filipos. No me van a creer, pero habían dos hermanas que no se llevaban bien. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, Pablo escribió la carta de Filipenses, hablando a estas dos hermanas y a los demás hermanos, diciéndoles que deben ser alegres, estar contentos. El libro de Filemón, el libro de Colosenses, el libro de Filipenses y también incluyendo también el libro de Efesios, todos escritos al mismo tiempo, casi todos hablando de encarcelamiento, todos en la sección de la despedida mencionando los mismos nombres. Estos fueron escritos casi al mismo tiempo. Entonces, este es el contexto del libro de Filipenses. Pablo está encarcelado, no puede salir a predicar, viejito y enfermo, esperando su juicio ante el tribunal romano, un tribunal hostil. Noticias de problemas en las iglesias de Colosas y Filipos. Y tuvo que despedirse de amigos queridos. Tíquico, su compañero de años de trabajo. Adiós, Tíquico. Lleva la carta a Colosas. Epafrodito, te despido en el nombre del Señor. Mando saludos a la congregación de Filipos. Es mi congregación favorita. Y mando saludos, Onésimo, a mi querido hermano Filemón. Y ahí se quedó Pablo solito, aguantando frío, falta de comida. Y a pesar de esas circunstancias, Pablo escribió una carta a los de
a los cristianos de Filipos, donde demanda que seamos felices y llenos de alegría, a pesar de las circunstancias. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Es la epístola de la alegría. 19 veces menciona palabras como alegría, gozo, contentamiento. Un cristiano sin gozo para Pablo es como el océano sin agua. Es como la nieve sin frío. Pablo propone aquí un gozo que no cambia con las circunstancias. Un gozo que aguanta encarcelamiento, acusaciones falsas, azotes y golpes. Alégrense. Jairo es la palabra en griego. Y este fue un saludo en los tiempos del Nuevo Testamento. En vez de decir hola, decían alégrate, alégrate. Fue un saludo en los tiempos del Nuevo Testamento. Que tengas un día lleno de gozo. Y este versículo nos indica también cuándo debemos alegrarnos. ¿Qué dice? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dice este versículo? ¿Cuándo debemos estar contentos? Siempre. ¿Y sabe lo que quiere decir siempre en griego? Quiere decir siempre. Es bien fácil. No es tan difícil entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una alegría constante, resistente, pero no este tipo de alegría que niega la realidad que está enfrente de uno. No es como una sonrisa media tonta, aplastada en la cara a pesar de los problemas y dificultades. Es algo que reconoce que sí hay problemas, que sí hay dificultades, que sí tengo que despedirme de mis amigos, que sí tengo que aguantar hambre, que sí estoy en la cárcel, pero de todos modos estoy contento, alegre y tengo gozo en el Señor. Y este versículo nos enseña dónde encontramos este gozo. Y me da un poco de pena esta mañana admitir que no me había dado cuenta antes de tan claro que habla este versículo de dónde encontramos la alegría y el gozo. Dice, en Cristo. Alégrense, ¿dónde? En el Señor. El secreto es una pequeñita preposición de 2 letras nomás. Y formó la frase favorita de Pablo. 164 veces Pablo dijo, en Cristo, en Jesús, en Dios, en el Señor. Ahí está. Y cuando decimos en y ponemos ahí algo de dónde es, tiene 2 sentidos. Un sentido, por ejemplo, puedo decir, me alegro en Él por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Me alegro en Él por sus características. Le admiro por lo que ha hecho. Me alegro en Él. O puede decir que me alegro en Él hablando de una posición. Ahí estoy al lado. Y vamos a examinar estos 2 sentidos de esta pequeña palabra en. Primero, celebramos nuestro poder en Cristo. Él tiene la victoria. Tiene todo el poder. Celebremos su poder, su fuerza, su fidelidad. Esto es lo que contamos en el tiempo de alabanza. La fidelidad de nuestro Dios, su poder. Cuando llegamos a entender quién es nuestro Dios, disminuye la cantidad de preocupación que tenemos.
Cuando podemos leer en la Biblia versículos que nos dice, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Nos da confianza. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tú eres siempre el mismo. Tus años no tienen fin. Dios no necesita ningún consejero ni busca consejos. Él nunca se cansa, no duerme. Él es todopoderoso. Y cuando llegamos a conocer quién es este Dios, lo más lleno que estamos con conocimiento de Dios, lo menos es nuestro nivel de preocupación y inquietud, sabiendo que Dios de veras es poderoso. A medida que el conocimiento de Dios aumenta, nuestra obsesión con problemas disminuye. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Pensando en Dios, llenando la cabeza con los pensamientos de Dios, confiando en su poder, ahí va disminuyendo nuestra preocupación. Alégrense en Cristo, en su poder, porque Él es todopoderoso. Y también este versículo habla de nuestra posición en Cristo. Cuando les digo que el libro está en la bolsa, ¿dónde está el libro? Pues está en la bolsa. Y cuando digo que tú eres en Cristo, ¿dónde estás? En Cristo. Si estamos en Cristo, entonces, espiritualmente hablando, estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar diferente de la mayoría de la gente. Cristo nos ha puesto dentro de Él. Ser cristiano es ser colocado dentro de la presencia protectora de Jesús. Cristo es una fortaleza y hemos sido puestos dentro de esta fortaleza. Es un lugar seguro. Ahí donde que demos gracias a Dios por esta posición que Él nos ha dado. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Este merece un poco de explicación. Sentarnos en regiones celestiales habla de estar con Él en el cielo. Nuestro lugar, nuestra posición es tan segura, es tan confirmado, que es como que estuviéramos ya en el cielo. Este es el lugar donde nos encontramos si somos seguidores de Jesucristo. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús. La verdad es que el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. La posición de nosotros, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cuando Pablo dice alégrense en el Señor, quiere decir tomar nota de nuestra posición, tomar nota del poder de Jesucristo que habita ahora dentro de nosotros mismos. No se inquieten por nada.
Alégrate de que estás en el Señor. La alegría está a tu alcance. Cada día estoy aprendiendo un poco más. Este contentamiento que debe existir en el corazón de un cristiano. Esta es una decisión que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer esta decisión de estar en Cristo, de recibir su alegría, de estar contento con lo que Dios nos ha dado y dejar nuestras inquietudes por un lado. Venga lo que venga, sea lo que sea. Si estoy en un solo cuarto con un soldado romano a mi lado, no me gusta, pero aguanto. Si tengo que enfrentar una enfermedad, si tengo que enfrentar la muerte, tal como hizo Pablo, ahí estoy, sabiendo que Cristo está a mi lado y no me va a abandonar. Recordemos el poder de Cristo y recordemos dónde estamos. La verdad es que la ansiedad es parte de la vida, pero no tiene que dominarnos. No tiene que manejar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Yo no sé qué problemas traen con ustedes este día. Puede ser una enfermedad, falta de trabajo o problemas en el trabajo, problemas familiares. O puede ser que uno está con una sonrisa de alegría, agradecimientos profundos por lo que Cristo nos ha dado. Esto es lo que ofrecemos esta mañana. Los que traen problemas y dificultades pueden pasar aquí al frente o con cualquier miembro del equipo de oración.